Bueno, yo les voy a contar. Primero quiero decirles que estoy asustado, ¿cierto? Estoy asustado. No, 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 lo que pasa es que uno con el tiempo y la experiencia de ser docente en la universidad, uno aprende a controlar el susto, pero estoy asustado, ¿cierto? Porque en esto del adiestramiento canino, la educación, yo soy un aparecido, llevo 2 años y apenas vengo a entrar en proceso de aprendizaje. Entonces, venir a compartirles algo para ustedes que tienen mucha más experiencia, mucho más conocimiento que mi persona, esto ya a mí me intimida un poco. Lo bueno es que está ante un grupo de personas que están ávidos de siempre nueva información. No, y que me van a permitir aprender. Gracias. Bueno, el fin de semana, desde jueves a domingo, estuve en un taller que lo dictó Antonio Lense. Digamos, en realidad eran dos talleres, uno que se llamaba Actitud y Vínculo y otro que se llamaba Ejercicios de Equilibrio y Maduración. Eso fue sábado y domingo y el otro fue jueves y viernes. Lo primero que hay que decir es que Antonio es tremendo personaje. Álvaro lo conoce, ¿cierto? Ese man es tremendo personaje porque, o sea, él no es una persona normal. No, él no es una persona normal, él no... Paguemos la cámara. No hay problema, porque yo se lo dije, pero él lo sabe, ¿cierto? Es un personaje, y entonces con eso quiero decirles que probablemente lo que se vio en el taller y lo que se vio, se vivió y lo que se sintió en el taller, solo es posible recrearlo con Antonio como personaje. Porque es un man que yo creo que en todo su recorrido pues ha pasado por todas las escuelas de formación, ¿no? Entonces, desde las más duras hasta las más blandas, con los perros y todo. Y entonces, el taller de actitud y vínculo, él lo fundamenta desde eso, ¿cierto? Es desde toda esa experiencia y él dice que es el resultado de ver qué es lo que hacen los exitosos, la gente que ha tenido éxito en el mundo de los perros, incluyendo al perro callejero, a los dueños de perros callejeros. ¿Qué es lo que hacen para que ese perro manifieste unas conductas? Y cómo, digamos, el vínculo es el elemento fundamental para eso. Y ese man es como, se ha convertido como en una especie ¿De gurú o qué? no, como de coach, Ajá. ¿cierto? Él tiene, cuando vos lo escuchás, vos empezás a escuchar como un asunto de coach, porque el taller, a pesar de que hablaba actitud y vínculo con los perros, el taller estaba centrado, era en las personas, ¿cierto? Estaba centrado en las personas. Entonces, aquí en mis notas que hice hace como 2 horas antes de venir acá, porque, ¿cierto? Sí, me puse a repasar qué era lo que les iba a decir. Sí, entonces yo no tengo la capacidad de hacerles sentir lo que Antonio nos hizo sentir, pero se los voy a contar, ¿sí o no? Es mi entender de lo que pasó. Y ¿saben qué es lo más interesante? Bueno, para mí el taller, y esto de pronto puede ser lamentable para ustedes, es que no se hablaron de cosas que ustedes no sepan. Se hablaron de cosas obvias, ¿cierto? De lo obvio. Pero muchas veces hacer reflexiones sobre lo obvio son importantes y más cuando se crea una atmósfera que permite que en esa relación, en esa conexión con los otros y con los perros, puedan surgir cosas que son realmente inesperadas. Y el asunto tiene que ver con cómo nos conectamos, ¿cierto? Hombre con hombre, mujer con mujer, perro con perra, perra con hombre, perra con mujer y todos y viceversa en el sentido inverso. Digamos, estos son conclusiones mías y es cuando yo pienso que es el vínculo. ¿Ustedes qué entienden por vínculo? Como la relación, Ajá. Perfecto. Afecto, relación, afecto, conexión. conexión. Pero ¿saben una característica chévere del vínculo? Y es que el vínculo uno no lo puede medir. ¿Cierto? O el vínculo que uno tiene con unas personas, con un perro, con un grupo de trabajo, uno no lo puede medir.
El vínculo solo se puede sentir, ¿cierto? Uno siente esa conexión con alguien, uno siente ese vínculo con alguien, uno siente ese vínculo con el perro, pero uno no lo puede medir, solo se puede sentir. Y hay otras cosas que, dependiendo de lo que uno haga, se puede debilitar y se puede fortalecer ese vínculo. Y a partir de lo que se puede, de eso que se puede fortalecer y se puede debilitar, va a depender mucho de lo que nosotros hagamos, de las acciones que nosotros hagamos. Y este man repetía algo digamos, que fue recurrente en toda su charla, y que yo creo que es el proceso de reflexión de la vida, y es, uno puede al perro entregar la salchicha, uno puede al perro hacerle una corrección, darle un aversivo, ¿cierto? Pero el asunto es desde dónde tú se lo estás dando, cómo se lo estás dando, ¿cierto? ¿Cuál es tu estado? Vos como persona que te estás relacionando con otro ser, ¿cierto? Con otro perro, con otro ser vivo, ¿cierto? ¿Cuál es el estado? Porque probablemente si es un estado de ira, Estado emocional, te el referís. estado emocional, sí, ¿cierto? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué estado? Y entonces él hace el ejercicio de identificar ciertas características para ese hacer y para ese trabajar con los perros. Entonces él plantea, no sé de dónde lo tomó, si él lo creó, él plantea digamos que hay 12 C de letra, o sea, palabras que empiezan por C, 12. 12 palabras que empiezan por C, y al final hay otra C que envuelve todas. Entonces se las voy a leer. La primera palabra o el primer concepto que él trabaja es la conciencia, o sea, ser consciente, ser constante, ser creíble, la calma, confiado, coherente, creatividad, criterio, compromiso, contento, coraje y carácter. Y esas 12 C él la acompaña de corazón, porque es a través de la pasión que uno puede empezar a trabajar esas otras 12 C en el relacionamiento con los perros. Y hay un asunto que es una premisa fundamental de todo este ejercicio, y es que nosotros debemos amar a los perros. Amar a los perros, pero sobre todo debemos amar a las personas. Y entonces él dice que amar a las personas porque muchas veces el trabajo que digamos que la mayoría de gente que está en el taller realiza, no la realiza con los perros, la realiza es con las personas, porque son esas personas las que pueden tener un conflicto con su perro y están teniendo una vida o están teniendo conflictos en su vida por su relación con el perro, y son los que trabajan en ese mundo, ¿cierto? Somos nosotros los que entramos en esa relación que podemos de alguna manera ayudar a que esa persona mejore su relación y pueda superar esos problemas que están generando caos e infelicidad en la vida, ¿cierto? Entonces, el trabajar con perros o el estar en el mundo de los perros no es un asunto, aquí uno no debería estar por los perros, uno debería estar es por el amor que tiene hacia las personas, y que ese amor que tiene hacia las personas es lo que de alguna manera puede motivar o impulsar a ayudar a ese perro para que esa familia sea feliz, porque al final él le decía, ustedes viven de todos esos problemas, y es ayudar a esas personas. Entonces voy a hacer un repaso por cada uno de esos conceptos. Entonces, digamos, el primer concepto es ser consciente, ¿cierto? Y él lo que plantea es que a mayor conciencia hay, en la medida, y cuando habla de conciencia es conciencia, ser consciente de lo que está pasando, el estar atento a esas circunstancias que hay en el momento de trabajar con los perros. ¿Cuáles son las circunstancias? Las circunstancias ambientales, las circunstancias del perro, cómo estoy yo
cuál es mi estado actualmente en el momento en que empiezo a trabajar con un perro. Si yo estoy alterado, enojado, voy a sacar el perro, ¿cierto? Pero tuve un problema con mi mujer y entonces voy a sacar el perro y lo saco de mala gana, ¿cierto? Chao. Entonces, ahí no hay que ser consciente de ese estado y de esas condiciones y circunstancias al momento de trabajar con los perros, porque es en el aquí y en el ahora en donde no pueden haber errores para poder que haya aprendizaje, ¿cierto? Y si tienen dudas en cualquier momento me interrumpen y hablamos, no sé. Entonces, en la medida que uno va siendo mucho más consciente, entonces va a tener mayores éxitos y menos fracasos. El otro concepto es ser constante, o sea, el asunto es trabajar, trabajar y trabajar, ¿cierto? Y la constancia, toma una frase de algún autor que no recuerdo y que no apunté, pero él dice no escasea la inteligencia, lo que escasea es la constancia. Y es muy importante. Uno puede encontrar personas muy inteligentes que lo captan todo, que lo pueden aprender, pero no son constantes. Es lo que uno llama que no son disciplinadas, ¿cierto? Pero luego se encuentra uno, esa personita que no se la pilla tan rápido, pero trabaja y le da, y le da, y le da, y logra los procesos por encima de ese que es súper brillante, ¿cierto? Entonces es esa constancia. Entonces yo ponía ahí, para mi reflexión, constante como Moira a su pelota, una de mis perras, o constante como Aicha a un pedazo de salchichón, ¿cierto? Siempre esa fijación ahí, ¿cierto? Y un asunto muy importante es que con la constancia se obtienen resultados y al ser constante, obtener resultados positivos, la confianza incrementa. O sea, hay un proceso de realimentación del trabajo. Y entonces el obtener un buen resultado produce satisfacción y pues la satisfacción genera placer. Y eso va generando también motivación para seguir trabajando. Cuando se siente placer, uno quiere repetir. Uno quiere repetir, exactamente. El otro asunto es que el trabajo debe ser creíble y la credibilidad pasa es que lo que uno hace sea verdadero, ¿cierto? En términos de lo que uno hace y uno dice. Y que los perros son unos seres que perfectamente detectan cuando hay mentira, ¿cierto? O sea, si el trabajo que se está haciendo no se está haciendo con gusto, usted no está ahí cómodo, pues el perro, si lo detectamos nosotros, el perro también va a tener esa sensibilidad para darse cuenta cuando no hay verdad en lo que se está haciendo. Y que sin verdad no hay resultado. Y vuelve el asunto entonces es desde qué lugar estoy entregando la salchicha, desde qué lugar estoy entregando la corrección. Ese lugar tiene que ver en cómo estoy. Para darle paso a la siguiente C, que es la calma, ¿cierto? Y la calma, que no significa estar muerto, sino que muchas veces hay que estar calmado para tener fuerza, ¿cierto? Y que para conseguir cosas en el tiempo hay que hacerlo de manera calmada y tranquila. No estancados, pero sí pausados, ¿cierto? Y que para poder que haya aprendizaje se requiere la calma. Y entonces uno veía en los ejercicios que se hicieron y que él empezaba, pero luego pasaban los que habían llevado perros, esa constancia para que la gente estuviera calmada. Un ejemplo. Una muchacha había llevado un beagle que tenía muy poquito de adiestramiento, ¿cierto? Uh-huh. Y entonces la muchacha yo creo que era... estaba en ese proceso, lleva como un año en el mundo. Ya.
¿cierto? Y entonces, bueno, estuvieron trabajando ahí con el Beagle y llegó un momento en que querían simplemente que el Beagle se acostara, ¿cierto? Hiciera un echado. Y el Beagle entonces empezaron a trabajar y el Beagle echaba las dos patas de adelante, ¿cierto? Solo con lurin y dejaba las patas, El rabo arriba. el rabo arriba. La cadera arriba. Sí. Ya la venía. Y ahí. Entonces el asunto era trabajar y hacer que el perro se echara sin tener que presionar con la mano, bajarlo, o sea, con cualquier técnica que uno pudiera hacer que el perro se echara, que fácilmente uno hace eso y en 2 minutos ya lo tiene echado, sino el asunto de persistir, ¿cierto? Para que el perro lograra hacerlo y lo identificara sin necesidad de entrar por otros métodos. Solamente ahí ahí, ¿cierto? Es un asunto de motivar sin tocar el perro, ¿cierto? Motivar aquí, llevar, buscar, O sea, el término era no usar la fuerza de ninguna manera. No usar la fuerza de ninguna manera. Un medio mecánico. Ningún medio mecánico, ni con la mano, ni con tirones, ni nada, sino aquí, aguante, y un poco con salchichón, sí, un poco con lurin, ¿cierto? Aquí, llevarlo, aguantarlo, el perro lisquea. Entonces, claro, el perro se mama, la muchacha empieza a frustrarse porque el asunto es que no pasan 2 minutos, sino que son 5 minutos, la muchacha venga, lleve acá, en medio de un grupo de 25 personas. Entonces es un asunto donde empieza a aparecer el ego, ¿cierto? Empieza a aparecer el ego y es, ¿cómo así? Yo que he entrenado, yo que soy esto, ¿cómo no puedo hacer? Todos estos me están mirando y entonces el ejercicio era cómo usted se olvida de su ego, mantiene la calma hasta que logre con ese perro y que ese perro esté en autocontrol. O sea, es un ejercicio de autocontrol tanto para el perro como para usted. La muchacha en medio de la tensión, ¿cierto? Se frustra y luego empieza a llorar, ¿cierto? O sea, ya llega ella empieza a llorar y entonces el asunto es cómo uno se le da soporte para que ella lo intente y lo consiga desde la calma, ¿cierto? Entonces, yo lo pensaba desde mi vida, o sea, ¿no? Desde mi relación con los perros, ¿sí o no? Y es, ¿cuántas veces uno intenta un ejercicio, no sale, y uno termina emputado y cogiendo a la perra, ¡tun! ¿Qué hubo, marica? ¿Cierto? Y entonces, ahí es donde... ¿De qué se ríe, Franklin? ¿De qué se está acordando? No se está riendo. No se está riendo. ¿Cierto? No, a mí nunca me ha pasado. De donde son. Y parte porque entienden de que emputándose con el perro no van a solucionar la situación, ¿no? ¿Quién era el que nos decía si las cosas están saliendo mal y toda la vaina? Guarde el perro, vaya y sírvase un whisky y prenda un puro y siéntese y reflexione. Eso lo dice Ed Froley en varios de sus videos. Sí, entonces el man decía, digamos, en los que competimos, pues usted compite, se elimina, el perro no hace lo que hace, usted lo que termina es emputado, frustrado con el perro, va y lo coge de mala manera, se lo lleva, pues ya la cagó, ya no puede hacer nada, llévese al perro de buena manera y controle su frustración y su ira, ¿cierto? Porque aprovecha ese momento que ya está eliminado para trabajar otra cosa que tiene que trabajar. Si el perro hizo mal una entrada al agility, nos decía, entonces aproveche que está en la pista y siga en la pista, trabaje, pero ¿desde qué lugar? Desde ese estado emocional que permita que haya aprendizaje con el perro. El otro concepto que trabajaba es el confiado, que sea confiable. Y es el tener uno confianza en sí mismo de que uno va a poder lograr lo que se está proponiendo y que, digamos, ahí está un poco el secreto de poder alcanzar o hacerlo de manera exitosa. Si no hay confianza en lo que uno está haciendo, digamos, el perro se va a dar cuenta.
Y si los dueños no tienen confianza en lo que se está trabajando con el perro y en eso, el perro se va a dar cuenta que ahí usted no está confianza, usted no está confiable. Y aquí nos pasaba otro caso con otro perro. Llevaron un pitbull sacado de peleas que tenía un drive por morder, pero que no soltaba. No, pero, o sea, el perro no soltaba. Es una cosa que, ¡prucutu! Y aquí, y el perro hasta se quedaba dormido. O sea, él se iba desvaneciendo, cerraba los ojos, pero no soltaba. O sea, es un asunto de que, así, y ahí. El pelado, que era el dueño que lo había rescatado hace un mes, el pelado súper nervioso, veterinario súper nervioso, con un perro, con un drive por la mordida, entonces no manejaba bien la correa para darle seguridad al perro, cuando iba a quitar el juguete no tenía seguridad. Entonces este man empezó a hacer pues, un ejercicio y el perro mordió, él cogió el mordedor y por ahí lo aguantó unos 6-7 minutos. Ahí. Hasta que el perro... agarrando el mordedor, él sosteniendo el mordedor, ¿cierto? Sosteniéndole el mordedor hasta que el perro soltara. Pero en ese ejercicio de 6-7 minutos el perro se dormía, él volvía y lo levantaba para activarlo, porque si el perro, él utilizó un término, enceparse, se encepó, me imagino, ya hizo, no sé. Sí, como un bloqueo nervioso puede ser. Se encepó y entonces él lo ¿Se despertó. quedaba dormido o simplemente se desmayaba o qué? Sí, o sea, el perro llegaba, digamos, estaba aquí, ¿cierto? Entonces el man se arrodillaba y lo aguantaba, y entonces el perro empezaba a... Entonces estaba echado, con los ojos cerrados. Pero ¡tum! No estaba inconsciente, sino No, simplemente quedaba ¡tum! como en reposo. En reposo. Nunca he visto eso. No. Es que hay perros que mordiendo por la misma falta de aire y todas vainas Se desmaya. Ah, Eso ya. pasó con una Mali, ¿no? Pero ese es otro caso. Ajá. O sea, Y el man lo aguantó, claro, y entonces maneras de quitarle el mordedor y de enseñarle a soltar, pues hay 35.000. Usted le ponía otro juguete y el perro soltaba y iba por el otro juguete, ¿cierto? Ustedes saben más maneras de que un perro suelte y enseñarle a soltar. Pero entonces el ejercicio era cómo se fortalecía y se le daba a entender, suelte que yo se lo voy a volver a dar, ¿cierto? Sin necesidad de entrar por otro lado, ¿cierto? Suelte que yo se lo voy a volver a dar. Entonces, claro, el perro soltaba, controlaba y volvía y se lo daba, ¿cierto? Y bueno, es un perro que había que trabajarle, que yo quedé muy preocupado por el perro porque el perro, lo que decíamos al final del taller es que el perro viene a 220 y el dueño actual está a 9 voltios, es como una pila cuadrada, o sea, eso hay unos desbalances de energía. Lugar equivocado. Entonces, y es un muy buen perro, que una persona que tenga más formación lo coge y lo recupera súper bien a ese perro. Y entonces, aquí en la confianza él decía, para trabajar hay que renunciar al ego, ¿cierto? Y entonces, De acuerdo. y que la confianza no es la estupidez, ¿cierto? Cuando tenemos confianza, que en el ejercicio puede haber mucha diversión, y cuando hay diversión pueden aparecer otras cosas. Entonces, el man todo el taller estuvo trabajando desde esa otra manera de trabajar con los perros. Que yo creo que por eso es que toca tanto a la gente y la gente se conecta, porque aún tenemos maneras de ser muy, muy frías y muy fuertes con los perros. Yo creo que en Colombia hay, y no sé si es en todo el adiestramiento del mundo, ustedes me dirán, pero en Colombia hay como una tendencia a ser muy fríos y muy fuertes. Porque uno lo veía cuando estaba intentando motivar un perro, ¿cierto? Entonces salían los colombianos a motivar un perro, el llamado, ¿cierto? No sé, Rocky, o salían con el llamado de la escuela de Lenin, Rocky,
¿cierto? Que es uno más cantado. Cantando. Rocky. Pero entonces, y ese perro por allá, no, Rocky, no, era con Rocky. no era con Rocky, ¿sí o no? Pero entonces llegaba este man y empezaba, Rocky, guapo, yo no sé qué tal, y tal. Y él mismo el perro llegaba, volteaba el culo y tú nunca llegaba, ¿cierto? O muchas veces ponían al dueño y a él, y el perro acá. Llámelo usted, yo lo llamo. Y el perro terminaba donde el man. Pero es la actitud, o sea, el asunto es la actitud del man para llamar al perro. ¿Cierto? Porque yo siento... ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué actitud viste? No, el man llegaba ahí, hey, Rocky, hey, yo no sé qué tal, y se movía, o sea, el man se movía, ¿no? En cambio, los otros eran, Rocky, Rocky, ¿cierto? No era atractivo para, ¿Qué te dije esta mañana? no era atractivo para el perro, o sea, el perro no iba a llegar con emoción ahí. Entonces, yo veía eso y yo decía, claro, marica, es que yo me paro y le digo, Aicha, aquí. Y quiero que la perra voltee el culo, ¿cierto? Desde allá, pero no lo he trabajado. ¡Hey, Aicha, ven acá! ¿Cierto? Un poco más de alegría que la perra. Ganas, la actitud, ¿cierto? Y entonces yo hacía la reflexión, si es que, no sé si no nos damos cuenta de esa historia que probablemente tenemos de que a veces queremos que los perros sean como una especie de autómatas, que vos hundís un botón, listo, venga para acá, ¿cierto? Un asunto de así, eso, entonces, no sé, yo me cuestionaba un poco eso, no sé ustedes cómo lo viven, cómo lo ven, Yo esta cómo mañana lo le sienten. decía a Joseph, y Joseph toma clases conmigo. Ajá. Yo le decía que uno de los grandes problemas que yo veía en muchas personas, tanto propietarios como adiestradores, y es que yo lo llamo, tienen una forma de comunicarse con el perro totalmente plana. Exactamente. O sea, no hay ninguna diferencia entre que usted le dé una orden al perro y que usted felicite a su perro, o casi llegando al extremo de que usted regañe a su perro. Entonces, como definitivamente llegar a que un perro entienda el significado literal de la palabra es muy complejo a nivel de aprendizaje. Lo que los perros captan son las tonalidades de voz. Y obviamente ese lenguaje inconsciente corporal que nosotros tenemos que va asociado a la voz. O sea, nosotros, el lenguaje corporal que nosotros manejamos, nosotros en la mayoría de los casos no somos conscientes del lenguaje corporal que nosotros manejamos. Damos órdenes o emitimos sonidos para los perros y van asociados a la corporalidad también. Entonces, cuando Daniel dice que llamas a un perro de manera plana, incluso lo está haciendo no solo con la voz, sino con el cuerpo también. Y yo les cuento algo ahí que este fin de semana encontré con unos colegas veterinarios, entonces decía, unos colegas de Bogotá, ellos estaban contando, decía, que hay un man que ellos conocen, que es el macho, porque el man entrena a los perros con movimientos, ¿sí? Entonces ellos estaban impresionados porque le dan las órdenes así con las manos, con el cuerpo. Entonces, claro, entonces, o sea, ellos pensaban que eso era más complicado que darle la orden verbal, ¿no? Yo le digo, pues es que es mucho más fácil porque los perros ven cómo uno se mueve. Entonces uno primero lo que le enseña es con un movimiento. Le digo, lo gallo es darle el comando ya después y soltarlo en movimiento. Es el reto, ¿sí? ¿Sí? Entonces ellos como que, ¿cómo así? Coherencia, ser coherente, ¿cierto? Y cómo, digamos, la coherencia tiene que ver con el estar presente cuando se está trabajando con toda la actitud. O sea, yo soy coherente con lo que estoy pensando, con lo que quiero lograr, renunciando a mi ego, entonces construyo esa coherencia para poder lograr y configurar una actitud. Y que muchas veces con los procesos, cuando uno es incoherente, puede terminar siendo injusto con el perro, ¿cierto? Porque si uno no es coherente constantemente en lo que quiere, pues uno dice, una vez lo hizo de una manera y salió, pero otra vez lo hizo de otra manera, no salió y llegó y ¡tun! Y es culpa del perro. El perro es...
Eso es lo que, y eso es lo que más pasa con los dueños, creo yo, con todos los de los perros. La gente tiene un cachorro y como está cachorrito, no le importa que suba a la cama. Ujú. Pero cuando ya pesa 35 kilos, no quiere Yo no que quiero suba estar a en la cama. ¿Sí? Tiene el cachorro se le tira encima. No hay problema porque pesa 4 kilos. Pero cuando ya tenga 35 kilos y usted vaya saliendo de frat para un almuerzo o para un matrimonio y el perro se le tire encima y lo deje vuelto nada, ese día es en berraca. Claro. Yo le digo a la gente que me compra a mí mis cachorros, le digo, no lo deje desde ahora hacer lo que usted no quiere que haga cuando grande. ¿Sí? Sea coherente. ¿Sí? Porque entonces el perro no va a entender, o sea, el perro lo va a volver loco. Bueno, cuándo sí, cuándo no. Ujú, sí, es eso. Otra cosa que yo creo que, pues no sé, a lo largo de estos años yo he terminado por tener eso como una verdad para mí. Yo diría que casi que absoluta. Y es que definitivamente los fallos de los perros no son de los perros. Ningún fallo del perro es de un perro. O sea, ningún perro tiene la conciencia para decir, le voy a mamar gallo al guía. Eso no existe. Para mí no existe. Lo que el perro da es reflejo de lo que yo he hecho. Punto. Es reflejo de mi entrenamiento. Y siempre que un perro se equivoca, yo lo que tengo es que sentarme a pensar yo que estoy haciendo mal. Pero ahí viene el gran dilema de esa famosa palabrita que se llama ego, Exacto. que todos los manejamos en mayor o en menor medida. Sí, pero ese tema de que no, es que no se quiere echar porque Se está haciendo el pendejo. sí, me está mamando Me gallo. está mamando gallo, si no quiere. Shakespeare, que queda Puede ser que el perro a alguna cosa le distrae más que lo que le Sí, estoy que pidiendo. el ambiente o el contexto es más interesante que usted. Exacto, pero eso no significa que el perro esté de manera consciente diciendo voy a amargarle el día a este man. Sí. ¿Sí? Eso significa que yo tengo que entrar a trabajar en contextos diferentes, que tengo que entrar a trabajar esas distracciones y que si estoy seguro de que mi perro tiene claro, pues en algún momento debo exigirle que cumpla con lo que le estoy pidiendo, pero sin tener en la cabeza ese concepto de que el perro me está tomando el pelo. Y digamos, allá estábamos allá en uno de los breaks y llegó una señora de Bogotá que hace agility a llevar el perro de la hija. Un cachorrito cruce de Mali con siberiano. Ay, ay, caray. O sea, era como un Mali con un ojo claro y el otro oscuro. Ay, ay, ay. O sea, una cosa lindo. Lindo. ¿Cierto? Lindo, o sea. Pero lo compraron el hijo y lo dejan solo en el apartamento y les volvió absoluta mierda la sala. ¿Cierto? Y la muchacha lloraba de dejar la perrita ahí para que trabajara con Lenin, ¿cierto? Porque iba internado a trabajar con Lenin, pero no trabajaba nada con la perra, o sea, no, una perra sin límites, sin nada, ¿cierto? Y luego, ¿y cómo vos dejas un Mali con siberiano solo en un apartamento de 4 meses? Pero no estaba solo, estaba el Mali con el siberiano. Entre los dos hicieron ¿Cierto? Lo que pasa es que un rato le salía encima del otro. El Mali dañaba todo y la parte siberiana aullaba. Volvía loco a los vecinos. Puta, ¿cierto? Ahí es donde tiene que ver, digamos, cómo vos, al final, cómo empieza la gente a tener perros, porque sí, bueno, en fin, todo eso que ya sabemos. El otro concepto es creatividad. Y es, cuando uno crea, uno aprende, pero es la reflexión con criterio de qué es lo que podemos cambiar cuando algo está fallando, ¿cierto? No hay que, creatividad no es inventar cosas disparatadas, ¿no? No es una combinación de cosas disparatadas, sino es crear con criterio, es en el marco del conocimiento, la investigación, la indagación, cuál es ese camino o esa combinación de pasos posible para que eso que queramos pueda ser posible. Y él ahí utiliza una frase de Picasso que me parece interesante y es, cada niño es un artista. El problema es seguir siéndolo cuando creces,
¿cierto? Cómo, digamos, porque muchas veces la creatividad, en la medida que avanza el tiempo, va siendo mutilada por los procesos de aprendizaje, el colegio, la universidad, toda la creatividad va siendo mutilada. Pero uno requiere muchas veces en estos procesos ser creativo, pero creativo con criterio. Y entonces él aquí utiliza este espacio para reconocer que a veces hay que dejar salir esa parte sensible para trabajar con los perros. Y dice, volver a ser niño, volver a lo más simple, a lo más primitivo, jugar y divertirse con el perro. Los niños no crecen, porque él dice que los perros, o la pregunta que le hacía es, ¿qué quieren ser los perros? ¿Qué quieres ser? Pero es un ¿Qué, perro, está seguro. ¿Qué quiere ser un perro? Un perro, ¿cierto? Y entonces él decía, un perro no quiere... El perro no quiere ser campeón del mundo. No quiere ser campeón, no quiere hacer hipo, no quiere... De hecho, campeón es uno. de hecho un perro no quiere... Él decía que un perro no quiere pelear. Un perro no quiere pelearse con otro perro. ¿Cierto? Un perro en su natural... ¿Ah? Eso es un estrés para ellos. Exactamente, un perro no quiere pelear. Un perro termina peleando muchas veces es porque... por todo lo que se ha hecho, se ha dejado de hacer en el proceso y él termina peleando, pero un perro no está interesado en pelear. El otro concepto es criterio, y el criterio es, digamos, es ese proceso organizado, lógico y fiable para organizar y armar las cosas. El otro concepto es compromiso, y sin compromiso no hay profundidad. Compromiso es un acto, no una palabra. El compromiso solo se puede medir a partir de las acciones. Lo que busca un perro es seguridad, sentirse seguro, porque cuando él se siente seguro, él puede olvidarse del mundo exterior y dedicarse a ser perro. Cuando hay seguridad, cuando el que está, bueno, usted se encarga del mundo, yo me encargo de ser perro, ¿cierto? Es un poco lo que él decía. Sería el ideal, ¿no? ¿Cierto? O sea, usted, aquí yo me encargo de ser perro, yo me vuelo con los que me tengo que oler y todo. Entonces, veíamos, una de las noches salimos a comer ahí por Faca, ¿no? Y entonces pasó un borracho con dos perros. El man iba ahí tambaleándose con sus dos, y los dos perros atrás, dos perros negros. Y llegó un momento en que iba el señor y pasan por una basura y el perro se queda oliendo y comiendo lo que hay en la basura. Y el señor sigue y el otro perro se va con el señor y sigue y sí, pasa el tiempo y el perro ahí. Cuando el que llega es el otro perro a buscar al perro que se había quedado. Y después lo que hacen es arrancar los dos perros en bombas a alcanzar al borracho. O sea, el borracho ahí no comunicó nada, no le ha comunicado, no le ha enseñado al perro, venga aquí, esté aquí conmigo, ¿cierto? No, los perros ya saben y simplemente pueden ser perros porque están en esa tranquilidad que ese señor borracho les expresa, ¿cierto? Ellos pueden expresar lo que es ser perro. Ya casi termino con los 12 conceptos. El otro concepto es estar contento, ¿cierto? Es contentarse con lo que ha sucedido, así sea bueno o sea malo, es poder ser agradecido de eso que pasó, de esa oportunidad que ha tenido de estar con ese perro compartiendo lo que se está haciendo, ¿cierto? Entonces, ahí yo escribía, mis perras no quieren estar en la pista de agility, ¿cierto? Eso no les interesa. Entonces, lo que hay que hacer es disfrutar eso que se hace con los perros para tratar de conectarse con ellos, del vínculo. El otro concepto es el coraje, y él decía que hay que tener coraje para vivir, porque lo más fácil sería morirse. Hay que muchas veces aprender a hacerse el bien a sí mismo, y utilizaba otras frases, él iba utilizando frases. Aprender a hacerse bien a sí mismo a veces es más difícil que aprender a hacer el bien a los otros. En agosto, aprender a hacerse bien a sí mismo
es a veces más difícil que aprender a hacer bien a los otros. Y tener coraje es volver, a pesar de la frustración, a pesar de las equivocaciones, a pesar de los errores, ¿cierto? Volver a intentarlo y pararse de nuevo enfrente a trabajar con el perro, a pesar de que parándose de nuevo ahí existe el riesgo de frustrarse de nuevo. Este riesgo de que las cosas Salgan mal, ¿cierto? Es el intentar constantemente, tener el coraje de intentar constantemente a pesar de la frustración y los miedos. Y el último concepto es carácter, ¿cierto? Carácter. Y carácter es la opción de elegir o tomar una decisión acertada y con criterio dependiendo de la situación, ¿cierto? Cómo yo tengo el carácter suficiente para decidir qué es lo que tengo que hacer con criterio en cada una de las situaciones que se presenten. Y entonces él decía que de esos 12 conceptos pues terminaban englobados en lo que él llamaba corazón, la pasión por el trabajo con los perros, pero también por el amor de las personas. Él plantea que la actitud no es el resultado, sino la actitud es el camino a través del cual yo puedo conseguir el resultado que estoy buscando con los perros. Y él decía, con suavidad en la forma, pero con fortaleza en el fondo. ¿Cierto? Y se planteaba así, y entonces empezaban a surgir preguntas como esta. ¿Qué rompe el vínculo con un perro? 1, la sobreprotección, ¿cierto? El guía, digamos, es el encargado de la seguridad de proteger ese perro, pero también debe reconocer cuáles son los límites, ¿cierto?, que hay en el proteger a un perro. El hacerle responsable al perro de mi felicidad o de mi infelicidad. O sea, si el perro se equivoca, eso no es mi felicidad. Eso no puede ser mi felicidad. Si yo hago agility con mi perro, eso no puede ser mi felicidad. De mi felicidad, eso se encarga cada uno, pero el perro no tiene la culpa ni es responsable de esa felicidad o de esa infelicidad que hay ahí. También rompe el vínculo la falta de claridad o la limpieza en el trabajo. ¿Qué tan claro soy yo al momento de trabajar con el perro? Porque en la medida que yo no soy claro, no soy limpio en el trabajo, empieza a aparecer la frustración y empiezan a aparecer los errores. El desconocimiento es otro, ¿cierto? Y el desconocimiento. Entonces, en los ejercicios, él hablaba de llamar al perro desde el corazón, ¿cierto? Digamos, en una visión un poco romántica. Bueno, a mí me cuesta, ese tipo de cosas me cuesta. Y un ejercicio para él trabajar el vínculo es manos quietas, sin voz, hacer que el perro se sentara, se acostara, se quedara quieto y caminara al lado. No entendí. Nada. Viéndote nada más. ¿Cierto? Acá, Esto en la tienes cara. el perro, no tienes voz, puedes mover todo tu cuerpo, no puedes mover tus manos, hacer que el perro se siente, se acueste y camine al lado. Sin el uso de las manos ni la voz. Ni la voz, sin el uso de las manos y la voz. Digamos, Telepáticamente. era... Pues yo no creo que sea telepáticamente, es la postura corporal, Sí, ¿cierto? Entonces, yo creí que iba a ser muy difícil y me sorprendió que gente sin mucha experiencia llega, se queda mirando el perro y el perro se acuesta y medio hacen un guiño como para bajarse. El perro se sienta y medio hacen un guiño para bajarse de alguna u otra manera y llega y el perro se acuesta. Lo que nadie consiguió fue que el perro caminara al lado, pero Eso te iba a preguntar. yo creo que eso es era lo más difícil, nadie lo consiguió. Pero no sé, yo imagino que es posible. Usted sabe más de eso. Pero es bacano porque lo que hace es como tratar de hacer que uno se esfuerce un poco en comunicarse con el perro. O sea, eso es lo que uno hace, esforzarse un poco como que, o sea, hacerme entender un poco con el perro. Yo quisiera ver a este entrenando con media de ron ya. ¿Por qué? Porque
a ratos es que le cuesta soltarse. Y este Sí. con medio ron, yo Y me ya imagino que hasta afloja, baila. afloja, sí. eso afloja. Yo a él lo conozco con 8 cervezas en la cabeza y afloja. Y cree que está en el Ah, petróleo. aplica más las inyecciones post-day, pero Guacalpa el viernes. Hay que traerle su petaco. los viernes. y digamos luego, ¿qué genera vínculo con el perro? Jugar, interactuar, digamos, no es jugar todo el día ni un juego sin límites, sino es un juego bajo control, ¿cierto? Entonces él montaba mucho, yo juego y luego de jugar, digamos, era recurrente muchos ejercicios, yo juego con el perro y luego llego, ¡prum!, paso a una orden de estático, ¿cierto? Sin brusquedad ni nada, sino estoy jugando. Prendido y apagado. Ajá, prender y apagar, ¿cierto? Entonces, pasar tiempo con el perro, crear escenarios para que haya diversión con el perro. Y hay un asunto que fue muy recurrente, y es enseñarle al perro a aburrirse. ¿A qué? A aburrirse. Entonces, el man decía, un ejercicio, vámonos para el parque. Y el perro ya tiene codificado que el juego es diversión. Pero usted llega y se sienta en una silla en el parque y no hacen nada. Y tiene el perro al lado. Y tiene el perro al lado, ¿cierto? Y con la correa ahí, ¿cierto? Pero usted no hace nada. Todo el mundo jugando y los dos ahí aplastados. Pasan pelotas, pasan lo que sea y usted ahí no le presta atención, ¿cierto? Ahí no hacer nada. Es enseñar a que el perro se aburra, que esté absolutamente calmado. Y él decía hacerlo eso en el parque, en la casa, digamos, para la excitación que tienen los perros cuando ven que usted coge la cadena, el collar, se lo pone, coge las llaves y los perros se excitan. Entonces usted coge todo, y se sienta a ver televisión. Y lo que decía el man, y lo peor, o él decía que lo mejor es que a él en España le pagaban por hacer eso. Porque dicen, vamos a trabajar autocontrol. Porque él, digamos, todo eso es pensando en que el perro aprenda a autocontrolarse. Entonces que el man decía, bueno, hoy vamos a trabajar en la casa. Si el perro tiene problema de excitación al salir, que sale corriendo, se ponía todo atrás y se sentaban a ver televisión. Entonces el perro, Hoy vamos a trabajar en su casa. ¿Tiene Netflix? tal cual, o tiene Netflix, si no, necesito que me contrate Netflix, ¿cierto? Y se sentaba ahí a Es el hablar. mismo concepto de sensibilizarse. Más o menos. Esa era la finalidad, ¿no? Yo creo que es un Buscar poco... tranquilidad Eso en es el una perro, sensibilización. Sí, entonces el man en este taller, él no utilizaba nada conceptos técnicos, ¿no? Porque, digamos, uno podría empezar Era un lenguaje muy... un lenguaje muy... Práctico, común. Sí, muy común común. a todas las personas. Y a todo eso lo llamaba autocontrol. Siempre es buscar de que el perro haga autogestión de sus emociones Lo que hacemos aquí con los perros en la estiva es que el perro aprende a ir a la estiva con un premio. Después de que sabe ir a la estiva y sabe que ir a la estiva es bueno, para poder bajarse de la estiva tiene que calmarse. Si se baja emocionado, excitado. 50 veces, 50 veces vuelve a la estiva hasta que llegan y Y ¡prum! se echan. Y cuando se echan yo les doy un minutico ahí. Ok. Ya, libre. Entonces es chistoso porque los perros cada vez se relajan más rápido. Cada vez llegan a la estiva más rápido. Llegan y se descomprimen. Como quien dice, la forma de salir de aquí es calmándome. Que es todo lo contrario que uno hace con los perros de deporte. El perro de deporte vos lo echás Y es para que y está como un resorte. para que acumule energía. Que sabe que lo vas a llamar y tiene que salir de manera De una. explosiva, dando toda la velocidad posible. En ese momento de echado es como la olla pitadora. Un resorte ahí que está En comprimiendo cambio, usted. en el caso de que habla perros Álvaro, de hogar. es ya la olla pitadora, pero con la válvula Arriba. abierta. O sea, ahí se le abre la válvula. Cálmese. Y entonces el man decía
que en estos ejercicios de autocontrol el juguete, el mordedor, no es el que tiene el poder. El poder lo tiene, es el guía. El guía es el que le da poder Sí, el que al abre, juguete. el que abre la puerta ¿Cierto? para el juguete, pero el requisito es que primero el perro esté calmado. Entonces, cosas como una perra con mucho drive para la pelota. Empezaban a trabajarlo, y había una piscina con pelotas y el man empezaba, 20 pelotas le tiraba, le caían en la trompa, y la perra ahí calmada, ¿cierto? Es un poco ese ejercicio de autocontrol, porque es cuando ya él le dé movimiento a la pelota y todo ese tipo de cosas. Me imagino que tendrá alguna señal para liberar la perra de esa posición. Hay que tener sensibilidad con el perro, pero no volverse sensiblero, ¿no? Hay que ser sensible a lo que el perro sufre, pero no llegar a ese extremo de la sensiblería, si uno podría utilizar esa palabra, ¿no? ¿Sí me entienden, cierto? Lo que tú decías, jugar al on y al off, y todos estos ejercicios son ejercicios que fortalecen el vínculo, es lo que él dice. Y él dice, cada vez que te mire el perro, o sea, construir es el perro, mírame y pasará algo bueno. O sea, tú me miras y algo bueno va a pasar. Entonces, en ejercicios como ponían comida, ¿cierto? Allá adelante, aquí con cadena. El perro iba a la comida. O sea, uno le ponía comida, le mostraba al perro, se iba y el perro iba. Entonces, inmediatamente el perro iba a la comida y tensionaba la cadena, ¿cierto? Entonces, vos no jalás, no haces nada, o sea, neutro en el movimiento, ¿cierto? Y entonces, apenas el perro retrocedía un poco o volteaba a mirar, ¿cierto? Entonces ahí sí le daban la orden de liberación. Entonces así el perro, y sin tener que jalar, ¿qué pasa? Entonces tiene aquí, espera, el perro ya se devuelve, mira e iba. O también hacer ejercicios de premar, que ellos lo habían visto con El prema con Albert Garriga. Con Garriga, ¿cierto? Es que Entonces, lo que acabas de explicar es un prema. Es que básicamente uno se convierte como en la puerta de acceso a lo que el perro quiere. Entonces a nosotros nos colocaban un ejemplo. Vamos a imaginar que este salón es completamente cerrado, ahí hay una puerta, yo tengo la llave de la puerta y de un momento a otro empieza a temblar. Aquí. ¿A quién van a buscar para que abra la puerta? A este pechito. ¿Sí? Entonces lo mismo pasa con el perro. Si no se lo ha robado vos. Tú le puedes enseñar justamente al perro a que vos sos la puerta de acceso para cualquier tipo de cosa. Creo que ese es el concepto. sí. Entonces hacían un premar, ponían el perro echado, ponían comida y el guía se iba. Entonces el reto era conseguir que el perro fuera donde vos y ahí vos liberabas a la comida. Entonces, todo el perro está en la comida, entonces vos llamás, pero llamás con intensidad para que volverse más atractivo que la comida. Entonces el man venía, el perro llegaba, ok, come lo que sea, y el perro iba para allá. Y un asunto ahí es que hay que aprovechar para trabajar en cualquier momento, ¿cierto? Hay que trabajar en cualquier momento, en la caminata, en el parque, en la casa. Siempre hay espacios para trabajar desde esta perspectiva, desde el autocontrol, ¿cierto? Y que eso va fortaleciendo el vínculo. Elementos a tener en cuenta. Observar siempre mi emoción y la emoción del perro. Tener en cuenta la frustración, el enojo, el ego. Estar constantemente observándose sobre cómo lo estoy haciendo. Y decía que pasear con el perro y comunicarse en silencio, ¿cierto? No hay que decir mucho, sino simplemente pasear, quieto, hacer, digamos, los ejercicios de que haga un sentado sin hablar, asear al perro, y que si uno está satisfaciendo algunos instintos básicos en el perro, introducir marcas táctiles o verbales, ¿cierto? En la comida, no sé, sí. Y ya. Eso con respecto al seminario de actitud y vínculo.
¿cierto? Eso fue impresionante porque al final, o sea, la gente, como yo les dije al principio, yo no les puedo transmitir esto, pero al final la gente, cuando daba las gracias, mucha gente lloraba, ¿cierto? Porque al final yo creo que es un poco de verse reflejado en ese discurso, ¿no? En eso que vos te empezás a ver reflejado y empezás a dar las gracias. El segundo ejercicio, el segundo seminario era de ejercicios de equilibrio y maduración, y entonces pasa algo muy, muy interesante porque llega gente que no vio el primero. Entonces vos llegás a los ejercicios, pero si vos no entendés, si vos no has visto lo anterior, los ejercicios no van a tener sentido, ¿cierto? Porque no vas a entender, pues es un premar, ¿cierto? Entonces vos haces el premar sin todo el otro contexto, pero entonces dices, no, eso me lo enseñó Albert Garriga y eso es un premar, pero el asunto es desde dónde y qué es lo que estás buscando. No estás buscando el premar por el premar, sino es en la intención del vínculo con el perro. Entonces él tenía un listado de 70 ejercicios y tenía ejercicios para el juego, para la casa, para el coche, para el parque y para el paseo. Entonces, cosas que uno intenta hacer, ¿cierto? Digamos, en el juego es el control delante del juguete, excitarle en el juego, subirlo y cortar, ¿cierto? Listo. La inactividad, o sea, pasar de juego a inactividad. En la casa, controlar las entradas y las salidas, desactivar las rutas, los rituales de salida, o sea, lo que la gente se pone el abrigo, que collar, que y no pasó nada, volverse a quitar todo, volvérselo a poner, ¿cierto? Que esté en el guacal, aunque se esté jugando con otro perro, ¿cierto? Bueno, no, yo no voy a listar todos los digamos, como el listado de juguetes, de actividades que él, en el coche subir, bajarse, que esté inactivo en el coche, en el carro, en el parque alternar juego y quietud, pasar cerca de la zona acostumbrada donde el perro va a jugar, pero no entrar, ¿cierto? Trabajar olfato, en el paseo trabajar lo que son no saltar sobre otras personas, quieto ante la provocación, controlar la velocidad, los andenes, el semáforo, perro, digamos, atar al perro y desaparecer, y no aparecer hasta que esté calmado, dejarlo ahí y no desaparecer. Pues porque muchas veces la gente, él dice, muchas veces, estos ejercicios son lo que la gente muchas veces pide y lo que la gente quiere, ¿no? Es que yo quiero ir al supermercado, dejar a mi perro quieto y poder entrar y luego salir y que el perro me esté ahí esperando. Y en el paseo superar obstáculos en distintas superficies, un poco como asuntos de propiocepción con los perros. Y se fue, en ese segundo taller pues se iban mirando estas actividades y se iban trabajando y ahí se enmarcado pues dentro de todo lo que se iba. Este man es un showman, o sea, es impresionante, es un showman porque te engancha y te conecta con cuentos, historias, te hace reír, es un asunto, es un completo showman. Es un muy buen conferencista, Y porque te hace eso, ¿no? Te hace divertido el asunto. Y ya, eso era todo lo que tenía para contarles. Que no te esté diciendo nada nuevo, sino es la forma como lo lo ha organizado y como lo ha vuelto. Ajá, como lo ha estructurado para decirte. Sí. Yo les quería decir eso, ¿no? Los perros de nosotros, los grandes, Álvaro los entrenó y mucho de eso Álvaro lo ha hecho, ¿no? Siempre queríamos hacer las prácticas, ¿no? Les puedo preguntar a ustedes que son los que saben, digamos, tener el perro quieto en el parque, que ya lo hace más, yo no, yo pienso que lo llevo al parque y tengo que estar jugando con ellos, y así se sienta con amigos y démoslo así. Ella sí, con los otros perros, porque con Tao y Tara más no la tengo acostumbrada, deberían, si lo hago un ratito y luego un ratito y ir aumentando, o... Sí, yo creería que el tema es que... Por ejemplo, quiero hacer ese ejercicio.
El tema es que a veces creemos que el refuerzo principal o los refuerzos principales son la comida, el juego. Y resulta que muchos de los refuerzos que yo le puedo dar al perro pueden estar simplemente en el ambiente. O simplemente en el hecho de que el perro pueda acceder a algo que quiere, que para nosotros quizá no tenga mucho valor, pero para el perro sí. El solo hecho, por ejemplo, de lo que yo les decía de la estiva. El perro quiere estar dando hora, entregando. Pues puede acceder a eso siempre y cuando se relaje y se calme. Se va a volver atrevido, pelado. Nosotros, o yo lo hago aquí con los perros de nosotros, el autocontrol es, como ellos están la mayoría del tiempo en su canil, encerrados en un espacio bastante pequeño. Entonces, quiere salir, primero se siente y se calma. Cuando ya está sentado, abro la puerta del canil y espero hasta que realmente esté calmo. Cuando escuchan el ok, a correrse, digo, ahí sí. Y ellos Con la puerta abierta no se Exacto. sentados adentro. Sí, o sea, usted se acerca a esos perros y ellos empiezan a darle vueltas al canil y a saltar en la reja. Pero ya han entendido, los míos, los que tengo asignado, que tienen que sentarse para que abra la puerta. Cuando están sentados, se abre la puerta. Y están ahí, en la expectativa. Y escuchan el ok. O sea, han aprendido que para salir a correr, a hacer perros, primero se calman dentro del canil. Es una forma de autocontrol. Sí, es una forma de autocontrol, eso es cierto. Es lo mismo que están hablando del parque, o sea, al perro le gusta ir al parque, pues puedes empezar exigiéndole o pidiéndole un ratico de tranquilidad y si logra tener un rato de tranquilidad, el premio es dejarlo y disfrutar de su parque. Y todo eso es premario, estamos hablando de lo mismo. Entonces, si vamos a ir al parque, sí, bueno, pero no llegar pues de Pero ¿cómo se empieza a construir eso? ¿Con el perro controlado? Tranquilo. La tranquilidad en el parque. Y va Primero con tengo a mi perro con la tradilla. Sí, yo puedo tener el perro aquí con la tradilla. El perro se excita, todo. Usted Pero no ahí- jala, no tal, usted no. Simplemente estás Usted ahí la pasivo, tradilla como fija, una- la pisa aquí y el perro puede estar. Y Hasta usted, que se y calme usted ahí. está. Y me imagino que lo va llevando de Él, menos a más, él ¿no? solo, sí, claro. Eso. Él solo es el que tiene que llegar a esa regulación. Se regula, Y ahí 3 hay que minuticos, fijarse- lo suelta. Lo Hay que suelto, fijarse ajá. La mucho en el próxima cuerpo vez del lo perro. mismo. Ajá. Porque el cuerpo porque aparentemente el perro puede estar, se puede haber calmado, pero resulta que no está calmado, está comprimido. Estoy comprimido, Está- exactamente. Orejas paradas, este man a qué hora me va a soltar. No. Para mí uno de los síntomas es la cadera para un lado, o sea, no cadera en esfinge, sino cadera para el lado. De lado, Sí, chavos, de lado. y muchos hacen esto. La boca. Eso lo hay. Y cerrar la boca. Y cerrar la Cierra boca. la boca. Eso nunca no. O sea, o si ya se echa de lado, Ah, Ya, con ya. el fila me pasa. ya se calmó lo Con el suyo. fila me ha pasado. Yo no sé si ya se ha estado. Que se queda dormido. Ah, las sí, dos se queda tías. dormido. Ya es el colmo.